Hola chicos, en esta serie de vídeos vamos a explicar cómo derivar. ¿Que para qué sirven las derivadas? Pues para aprobar esta evaluación y para aprobar segundo de bachillerato. ¿En qué las vamos a utilizar este año y el siguiente? Para calcular máximos, mínimos de una función, si la función es creciente, decreciente, cóncava, convexa, su punto de inflexión y todo ello sin tener que representar la función. Además que se utiliza mucho en las carreras científicas y para economía. Las derivadas son para las matemáticas como las valencias para química. Si no sabes derivar, no sabes matemáticas. Ya veréis cómo es muy sencillito. Tenéis que aprenderos y además escribir en una hoja de color las derivadas que yo señale. Ya veréis cómo en unos días sabréis derivar sin problemas. Así que vamos a empezar. Las funciones, como recordaréis de cursos anteriores, se escriben como f de x o y. Y la derivada se escribe con una prima al lado. F' de x o y' de x. También existen las derivadas segunda, f' o y'. Comenzamos con la primera derivada. Y es igual a, siendo a un número, pues la derivada de esa función es 0. Por ejemplo, la derivada de 3, ¿cuánto será? 0. La derivada de 85, 0. Si la función es menos 365, ¿cuál será su derivada? 0. Fácil, ¿verdad? Seguimos. La derivada de x siempre es 1. Y ahora vamos a seguir con la tercera, que es combinación de la primera y la segunda derivada. La derivada de una función por un número se deja el número por la derivada de la función. Por ejemplo, la derivada de 3x, ¿cuál sería? Se deja el número, que es 3, y la derivada de x, ¿cuánto es? 1. Por lo tanto, la derivada de esta función será 3. La derivada de menos 85x. Dejo el número, menos 85, y la derivada de x, ¿cuánto es? 1. Menos 85. Directamente ya sabremos poner el número. Pasamos a la siguiente. La derivada de una función elevada a un número. ¿Cómo se hace? Se baja el número por la derivada de la función elevado a una unidad menos por la derivada de esta función. Imaginemos esta, la derivada de x al cuadrado. ¿Cómo se haría? Se baja el número, que es 2, 2 por x, 2 menos 1, por la derivada de x, ¿cuánto es? 1. Y esta función, ¿cómo se me queda? Por 2x. Cuando ya tenemos un poco más de práctica nos podemos saltar este paso intermedio. Más complicado todavía. La derivada de x a la quinta. ¿Cuánto será? Bajo el número 5, x elevado a una unidad menos, 5 menos 1, 4, por la derivada de x, que es 1. Pues 5x a la cuarta. Seguimos con este tipo de derivada complicándonos la vida. A ver, la derivada de 7x, todo esto elevado a la cuarta. ¿Qué hago? En primer lugar, bajo el 4 por toda esa misma función elevado a una cosa menos, 4 menos 1, 3, no se ve el 3, por la derivada de lo de dentro, que es 7x. La derivada de 7x hemos visto que es se deja el número 7 y la derivada de x es 1. Esto siempre hay que escribirlo simplificado. 7 por 4, 28 por 7x elevado al cubo. Perfecto. Complicamos más, aunque yo creo que estará más fácil. La derivada de 5x cuadrado. ¿Cuánto será? Aquí ya estamos combinando un poco todas. La derivada de un número por una función. Dejo el número 5 por la derivada de x al cuadrado, es decir, bajo el 2, pongo la x, 2 menos 1, 1, no se pone, por la derivada de x, que es 1. Y esto simplificado, ¿cómo sería? 10x. Perfecto. Continuamos con la siguiente. La derivada de una suma.
¿Cómo sería? La derivada de lo primero más la derivada de la segunda. Muy fácil. Imaginamos la derivada de 7x al cubo más 3x al cuadrado. ¿Cómo sería? El 7 se deriva el x al cubo. El 3 lo bajo, 3 menos 1, por la derivada de x es 1. Aquí pongo todos los pasos para que lo entendáis bien. Pasamos de derivada a la segunda. La derivada de 3a por una función. Dejo el número, el 3 por la derivada de la función x al cuadrado. Bajo el 2. Pongo la x, 2 menos 1, y la derivada de la x, ¿cuánto es? 1. Y ahora esto lo escribo correctamente. Se me ha olvidado la derivada, súper importante ponerlo en cada uno de los pasos. 7 por 3, 21. Por 1, 21. 21x, 3 menos 1, 2. Más 3 por 2, 6. Por 1, 6x, 2 menos 1, 1. Pues así se quedaría. Fácil. Si hubiera más sumandos, igual. Derivada de f más la derivada de g más la derivada de h, así todas las que fueran. Vamos a continuar con otra. Parece más complicada, pero no. La derivada de los sumandos. Empezamos, derivamos lo primero. Un número por una función, pues dejo el 8. Por la derivada de x a la cuarta, bajo el 4, x, 4 menos 1, por la derivada de x, que es 1. Genial. Paso a la siguiente. Más un número por una función. Pongo el número y ahora derivo la función. El 3 lo bajo abajo y resto 1. 3 menos 1. Y la derivada de x, 1. Perdón. Pasamos ahora en vez de un más, menos. Sigo la línea siguiente. Sabéis que la suma es lo mismo que la resta. Derivo el 7. 7x cuadrado. Dejo el 7 y deriva del x cuadrado, que es 2x. 2 menos 1. Si queréis los primeros pasos lo voy poniendo. Menos la derivada de 5x, que será menos 5. Y la derivada de un número, más 0. Lo pongo aquí, pero recordad que esto no hay que ponerlo. Operamos esto y simplificamos. 8 por 4 por 1, 32. X al cubo, más 3 por 2, 6. X al cuadrado, menos 14x menos 5. Como podéis comprobar, se baja el grado 1. Bueno, ha terminado el vídeo, chicos.